Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Yo soy tu nombre y hoy tenemos un tema, ay. Un tema que nos va a hacer reflexionar, que nos va a hacer pensar dos veces antes de perseguir ciertos sueños a cualquier precio. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha robado el corazón en telenovelas como Erkenci Kuş, Doyduğun Kaderimdir y tantas otras. Una mujer bellísima, talentosísima, pero que, como todos nosotros, es humana y ha cometido errores en su camino. Y es que, mis queridos, hoy vamos a explorar un rumor, una confesión a medias, una verdad incómoda que se susurra en los pasillos de la farándula turca. Demet Özdemir sacrificó su salud por la fama. ¿Y ahora se arrepiente? Prepara tu cafecito, ponte cómodo, porque este chisme viene con fuerza. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te cuesta nada, es gratis, y así te enteras de todos los chismecitos que tengo para ti. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir, como muchas actrices jóvenes, soñaba con triunfar. Desde muy pequeña, demostró un talento innato para la danza y la interpretación. Y cuando decimos desde muy pequeña, es literal. Comenzó como bailarina de apoyo de la famosa cantante Bengu, imagínense, con tan solo 16 años. Eso ya te dice algo sobre su ambición y su determinación. Pero el mundo del espectáculo, mis amores, no es un camino de rosas. Requiere sacrificio, constancia y a veces te exige más de lo que puedes dar. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Demet, con su carisma y su talento, rápidamente llamó la atención de productores y directores. Consiguió papeles en series de televisión, pero no eran protagónicos, eran roles secundarios. Y si bien le daban visibilidad, no eran suficientes para catapultarla a la fama que tanto anhelaba. Estaba ahí al borde del abismo del olvido, luchando por destacar entre una plétora de talentos jóvenes que también ansiaban su momento de gloria. Se presentaba a audiciones sin cesar, recibía más no que sí, pero su espíritu indomable se negaba a claudicar. Esa perseverancia, ese fuego interno, la diferenciaba de muchos otros que se rendían ante la primera adversidad. Pero entonces llegó el papel que lo cambió todo, Sahnemaiden Erkenci Kuş, esa comedia romántica que conquistó al mundo entero. Demet se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su rostro estaba en todas las portadas de revistas, su nombre resonaba en todos los rincones del planeta y su cuenta de Instagram explotó con millones de seguidores. El éxito fue abrumador, instantáneo. De repente todos querían trabajar con ella, todos la reconocían en la calle, todos comentaban su belleza y su talento. Se convirtió en un ícono, en un modelo a seguir para muchas jóvenes que soñaban con emular su trayectoria. Era la encarnación del sueño turco, la chica de barrio que, gracias a su esfuerzo y dedicación, había logrado alcanzar la cima del éxito. Sin embargo, detrás de esa sonrisa radiante, de ese éxito arrollador, se escondía una realidad mucho más dura. Los horarios de rodaje de Erkenci Kuş eran extenuantes. Demet trabajaba de sol a sol, a veces incluso dormía en el set para poder cumplir con los plazos. La presión era enorme, la exigencia física era brutal. Imagínense el ritmo, jornadas de 16 horas, 6 días a la semana, aprendiendo guiones a contrarreloj, grabando escenas una y otra vez hasta lograr la perfección. La comida era rápida y poco saludable, los descansos escasos y el estrés constante. Era un infierno disfrazado de glamour. Sus compañeros de reparto comentaban en voz baja sobre su agotamiento, su palidez, sus ojeras. Pero ella, con una sonrisa forzada, insistía en que todo estaba bien, que podía con todo. Y aquí es donde empiezan a sonar las alarmas. Se dice que Demet comenzó a descuidar su alimentación, a dormir poco, a someterse a dietas extremas para mantener una figura perfecta frente a las cámaras. Y claro, el estrés emocional también hizo su parte. La fama repentina, las críticas porque siempre las hay, mis chismosos, la presión de mantener el éxito, todo eso fue minando su salud poco a poco. Las redes sociales, que al principio eran una herramienta para conectar con sus fans, se convirtieron en un campo de batalla donde cada comentario, cada crítica, la afectaba profundamente. Los haters, escondidos detrás de perfiles falsos, la atacaban sin piedad, cuestionando su talento, su aspecto físico, su vida personal. La presión era insoportable. Hubo rumores de desmayos en el set, de agotamiento extremo, incluso de problemas de ansiedad y depresión.
Pero Demet, fiel a su profesionalismo, siempre trató de mantener una imagen fuerte y positiva frente al público. Sus representantes, preocupados por su salud, le aconsejaban tomarse un descanso, pero ella se negaba. Temía perder su momento, perder la fama que tanto le había costado alcanzar. Prefería seguir adelante aunque su cuerpo y su mente estuvieran al límite. Se automedicaba con vitaminas y energizantes para mantenerse despierta y activa, pero sabía que era una solución temporal, una bomba de tiempo que tarde o temprano explotaría. Pero el cuerpo, mis queridos, es sabio y tarde o temprano pasa factura. Se dice que Demet comenzó a sufrir problemas de piel, caída de cabello, fatiga crónica y otras dolencias que la obligaron a buscar ayuda médica. Su sistema inmunológico estaba debilitado, era propensa a resfriados y gripes, y sufría constantes dolores de cabeza y problemas digestivos. Su piel, que antes lucía radiante, se volvió opaca y llena de imperfecciones. Su cabello, que siempre había sido su orgullo, comenzó a caerse a mechones. Y el cansancio era tal que a veces le costaba levantarse de la cama. Y aquí es donde la historia se pone aún más conmovedora. En entrevistas recientes, Demet ha hablado abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental y física. Ha reconocido que en el pasado se exigió demasiado a sí misma y que ahora está aprendiendo a poner límites y a priorizar su bienestar. Ha cambiado su estilo de vida, ha empezado a practicar yoga y meditación, se alimenta de forma saludable y se asegura de dormir las horas necesarias. También ha buscado ayuda profesional para lidiar con la ansiedad y la depresión, y ha aprendido a manejar el estrés de una forma más efectiva. Se ha convertido en una defensora de la salud mental y utiliza su plataforma para concienciar a sus seguidores sobre la importancia de cuidar de sí mismos. No ha dicho explícitamente que sacrificó su salud por la fama, pero entre líneas se puede leer un mea culpa, un reconocimiento de que quizás, en su afán por alcanzar el éxito, se descuidó a sí misma. Sus palabras son cautelosas, medidas, pero se percibe un arrepentimiento sincero, una reflexión profunda sobre las decisiones que tomó en el pasado. Admite que se dejó llevar por la ambición, por la presión del entorno, por el miedo a perderlo todo. Pero también afirma que ha aprendido la lección y que ahora está decidida a no repetir los mismos errores. Y es que, mis amores, este es un tema muy importante que debemos tener en cuenta todos nosotros. La fama, el éxito o el reconocimiento son metas muy atractivas, pero no pueden ser a cualquier precio. No podemos sacrificar nuestra salud, nuestra felicidad, nuestra paz interior por perseguir un sueño. Porque al final del día, ¿de qué sirve tenerlo todo si no tenemos salud para disfrutarlo? ¿De qué sirve ser famosos si estamos vacíos por dentro? ¿De qué sirve el aplauso del público si no nos podemos aplaudir a nosotros mismos? La salud es el tesoro más valioso que tenemos y debemos protegerlo a toda costa. La historia de Demet Özdemir, o al menos lo que se rumorea de ella, es un recordatorio de que debemos ser conscientes de nuestros límites, de que debemos aprender a decir que no, de que debemos priorizar nuestro bienestar por encima de cualquier otra cosa. Es importante recordar que la vida es mucho más que el trabajo, que el dinero, que la fama. Es importante dedicar tiempo a las cosas que nos hacen felices, a las personas que nos quieren, a los hobbies que nos apasionan. Es importante cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente alimentándonos de forma saludable, haciendo ejercicio, durmiendo lo suficiente y buscando ayuda profesional cuando la necesitamos. Y ojo, no estoy diciendo que Demet haya hecho algo malo. Ella es una mujer joven, ambiciosa, talentosa y como todos nosotros, está aprendiendo a vivir y a tomar decisiones. Simplemente creo que su historia, o lo que se cuenta de ella, puede servirnos de ejemplo para reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre nuestras propias prioridades. Todos hemos cometido errores en el pasado, todos hemos tomado decisiones de las que nos arrepentimos. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante con una actitud positiva. Es importante recordar que la fama es efímera, que el éxito puede ser fugaz, pero la salud es para toda la vida. Y si no la cuidamos, si la sacrificamos por algo que no vale la pena, podemos terminar arrepintiéndonos amargamente. La vida es demasiado corta para vivirla infeliz y enfermos. Debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, a valorarnos y a cuidarnos. Y creo que, de alguna manera, Demet Özdemir se arrepiente. Se arrepiente de haber descuidado su salud, de haber antepuesto el trabajo a su bienestar, de haber creído que podía con todo. Pero también creo que está aprendiendo de sus errores y que está tomando medidas para cuidarse y para ser más feliz.
Y eso, mis queridos, es lo más importante. Reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante con una actitud positiva y con la determinación de ser mejores personas. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de superación, de la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender y crecer a partir de las experiencias negativas. Así que la próxima vez que te sientas presionado por alcanzar un objetivo, la próxima vez que sientas que estás sacrificando tu salud por algo que no vale la pena, recuerda la historia de Demet Özdemir. Recuerda que la fama no lo es todo y que tu bienestar es lo más importante. Recuerda que eres valioso y que mereces ser feliz. Prioriza tu salud, prioriza tu felicidad, prioriza tu paz interior. No te exijas demasiado, aprende a decir que no, rodéate de personas que te quieran y te apoyen, y recuerda que eres valioso y que mereces ser feliz. No te compares con los demás, no te dejes llevar por las apariencias. Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo. Lo importante es ser fiel a ti mismo y seguir tus sueños, pero sin sacrificar tu bienestar en el proceso. Y ahora, para concluir, hagamos un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Vimos cómo Demet Özdemir, una talentosa actriz turca, alcanzó la fama mundial gracias a su papel en Erkenzicus. Exploramos los rumores sobre cómo pudo haber sacrificado su salud por el éxito, sometiéndose a horarios extenuantes y dietas extremas. Analizamos la importancia de priorizar la salud y el bienestar por encima de la fama y el éxito, y cómo la historia de Demet puede servirnos de ejemplo para reflexionar sobre nuestras propias vidas. También vimos cómo la presión social, las redes sociales y el miedo al fracaso pueden afectar nuestra salud mental y física. Y sobre todo aprendimos que es fundamental amarnos a nosotros mismos, valorarnos y cuidarnos. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya hecho reflexionar y te haya inspirado a cuidar de ti mismo. Recuerda que eres valioso y que mereces ser feliz. Recuerda que no estás solo, que todos pasamos por momentos difíciles y que siempre hay ayuda disponible. No tengas miedo de pedir ayuda, no te avergüences de tus problemas. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla con la misma atención. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Crees que Demet Özdemir sacrificó su salud por la fama? ¿Alguna vez te has sentido presionado por alcanzar un objetivo a costa de tu bienestar? Déjame tus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Cuéntame tu experiencia, comparte tus reflexiones. Me interesa saber qué opinas sobre este tema tan importante. Y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Me ayudas muchísimo a seguir creando contenido para ti. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Nos vemos en el próximo chisme. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Y recuerden, cuídense mucho y quiéranse mucho. Besitos.